Hoy preparo para ti berlinas o bombas donuts rellenas de Nutella extra tiernas. Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy te traigo estas deliciosas berlinas o bombas de donuts rellenas de crema de Nutella. Son muy fáciles de hacer, quedan súper tiernas, aromáticas, están buenísimas. Te van a encantar. Vamos al lío. Y como siempre, comienzo mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también los tienes en la descripción. Comenzamos elaborando nuestra masa de donuts con 350 gramos de harina de fuerza y 150 gramos de harina de repostería, 6 gramos de sal, 6 gramos de levadura seca de panadería, 70 gramos de azúcar y lo mezclamos todo muy bien. Así está bien, perfecto. Y por otro lado necesitamos 285 gramos de líquido, para lo cual pesamos 2 huevos y rellenamos con leche hasta llegar a 285 gramos. Ahora lo mezclamos un poquito. Importante, tanto la mantequilla como la leche como los huevos deben estar a temperatura ambiente. Le añado al líquido unas gotas de esencia de vainilla y sigo mezclando un poquito más. Y ahora nos vamos a la amasadora. También puedes hacerlos a mano, para lo cual ponemos los ingredientes secos ya mezclados, 45 gramos de mantequilla, como te he dicho, a temperatura ambiente en trocitos. Le añadimos ahora la mezcla líquida y ya podemos comenzar a amasar. Lo vamos a amasar a velocidad mínima, esto es velocidad 1, durante 7 minutos. Así tranquilamente, poco a poco se irá formando la masa. Y cuando pasen esos 7 minutos, le giras un poco la rueda a velocidad 2 y lo dejas amasando un minuto más. Y ya tenemos lista nuestra masa de donut, que te sirve para hacer donuts, berlinas, susos, lo que quieras. Ahora engraso un bowl, vuelco la masa dentro y la aplasto con las manos. La filmo con un film transparente y la vamos a dejar reposar a temperatura ambiente o en un lugar cálido durante 1 hora. Ya ha fermentado, se ha quedado muy gordita y ahora la aplasto bien para desgasificarla, espolvoreo harina en la mesa y por encima y ahora con la ayuda de un rodillo con unas guías voy a laminar la masa a 1 centímetro de grosor. He cortado estos cuadraditos de papel de hornear donde voy a colocar luego las berlinas. Y ahora con un cortapastas de unos 8 centímetros de diámetro voy a hacer círculos presionando, intentando que no pierdan la forma. Retiro el sobrante de masa que luego laminaré y haré otras más. Y ahora coloco mis berlinas sobre el papel de hornear. Ahí va. Así con todas. Luego ya verás que las voy a meter a freír con el papel. Bueno, esta está también ya. Y una vez que las tengas todas, a mí me gusta filmarlas con film transparente y me las voy a llevar a fermentar. Para fermentarlas, yo suelo meterlas dentro del horno apagado y le coloco debajo un cazo con agua caliente para que tenga la temperatura y humedad perfecta. Y las voy a dejar fermentar unos 45 minutos. Mira, ya están fermentadas, se han puesto bien gorditas y ahora con mucho cuidado retiro el film. Ten cuidado en esta operación para que no se desgarre y se desgasifique la masa. Así, con mucho cuidadito. Perfecto. Y mientras que caliento el aceite, las dejo así para que creen un poquito de costra. El aceite. Bueno, para freírlas tienes que usar aceite de girasol o un aceite que no tenga sabor y tienes que poner el aceite a 170 grados. No lo pongas más de esta temperatura porque se te quemarán y quedarán muy oscuras, ¿vale? Intenta controlar la temperatura, siempre va jugando con la altura del fuego para que se mantenga a 170 grados. Y así con el papel metes una bomba, esperas unos segundos y te darás cuenta que el papel se va soltando. Ahí va, perfecta.
Fríelas por ese primer lado durante 2 minutos. Voy a poner otra más. Y a los 2 minutos, cuando veas que ya están más o menos doraditas, le das la vuelta y por este segundo lado las vamos a tener 1 minuto. Es muy importante que no las toques mientras se están friendo, solo para darle la vuelta, porque así te van a crear esa línea más clarita, tan típica de los donuts y que queda luego tan bonita. Ahora voy a preparar la Nutella para el relleno. La Nutella viene bastante densa, así que voy a ponerla en un bol, una cantidad suficiente, y la voy a derretir un poco en el microondas unos 30 segundos. Y fíjate como ya se ve más fluida y va a ser mucho más sencillo rellenar mis berlinas. Para lo cual tomo una boquilla estrecha, da igual la que tengas en casa, más o menos como esta es especial para relleno. Vuelco la Nutella en una manga pastelera, la cargo y ahora con un palillo, a mí me gusta usar este de comida china, le hago un agujerito por el lateral a cada berlina y luego con la parte más gordita lo introduzco y giro hacia los lados para hacer hueco para que quepa el relleno. Importante, a la hora de rellenar no presiones demasiado, deja que la berlina te diga hasta cuánto quieres soportar de relleno porque están muy tiernas y si presionas mucho se te puede reventar. No te pases, así está bien. ¿Ves? Se nota mucho en el peso que ya está rellena. Y por último las termino con un poco de azúcar glass espolvoreado por encima. Y ya las tienes listas, fíjate qué fácil. Espero que te animes a prepararlas porque quedan preciosas, están súper tiernas y el sabor de la masa de donut con la Nutella pues es un clásico que no te puedes perder. Fíjate cómo han quedado por dentro. Ah, y lo mejor de todo es que se pueden congelar sin problema. Espero que te animes a preparar esta receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo contenido tan bonito y tan rico como este, porfa suscríbete a mi canal y si quieres dame un like.